Yo me acuerdo que un día hablando con mis padres le digo, oye, yo tengo que proteger a mis hijos y la única forma de protegerlos es sacarlos de aquí. O sea, la seguridad personal en Venezuela era, cada vez fue más, o sea, fue en declive, mucha... o sea, la probabilidad de que te asaltaran, la tasa de peligrosidad por estar en Venezuela era una cosa así como $450. Resulta que mi jefe estaba en una conexión un poco extraña con los contratistas. Entonces, claro, yo me acuerdo que mi salario eran 60.000 y firmé un contrato de 1 millón. Vino una crisis en Venezuela y entonces cambió la paridad de la moneda. Tenía algunas deudas en dólares y cuando me hacen el cambio de paridad, pues simplemente me reventaron. Este episodio está patrocinado por Cuonto, la cuenta online para pymes y autónomos que simplifica toda la gestión financiera de tu empresa. Con Cuonto puedes abrir tu cuenta en minutos, centralizar pagos y cobros, controlar gastos con tus tarjetas físicas y virtuales para tu equipo y tener una visión clara de tu negocio en tiempo real. Ya confían en Cuonto más de 600.000 empresas en Europa, entre ellas Primeros. Más información en el link que te dejo en la descripción del canal. Muchas gracias por bloquearte el lunes por la mañana, día de lío en tu empresa. Para venir a hablar con Primeros. La idea es conocer un poco tu carrera, tu vida profesional y luego profundizar en los años de emprendimiento y en tu proyecto actual, para que nos cuentes un poquito cómo vas, qué vas a hacer a futuro y demás. ¿Te parece? Vale. Pues, a ver, arrancamos. ¿Qué tan lejos me voy hasta la universidad? No, si quieres, haznos una pequeña resumen de tu vida previa al emprendimiento. Vale, para muy bien. Situarte. Lo que pasa es que yo siempre he sido emprendedor. Pues, ¿cuál fue el primer emprendimiento? Fue el primer emprendimiento. Estaba en la universidad. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Venezuela, en Caracas, en la Simón Bolívar. Muy bien. Entonces yo pues necesitaba dinero para salir ahí con mis amigos y tal. Y yo decía, ¿qué hago? Y entonces en aquel momento pues las bolsas plásticas de la basura no venían como ahora, que vienen en paquetitos de 5, de 10. No. Había que ir a la fábrica a comprar allí un montón. Entonces yo, bueno, le quité a mi mamá prestado dinero, me fui allí a la fábrica, compré 1000 bolsas y las empecé yo decía, bueno, una al día, pues 30, y me fui de puerta en puerta a vender aquello. Claro, al principio me dio un poco de temor porque no tenía la experiencia, ¿no? La vergüenza de ir y tocar la puerta. De la puerta fría, ¿no? La puerta fría. La puerta fría. Mire, señora, aquí estoy yo, que yo le vendo aquí bolsa de basura, que no sé cuánto. Pero a la vuelta de un par de meses, pues yo trabajaba un rato todas las tardes y los sábados por la mañana. Es más, estaba en una plaza que todos los sábados por la mañana pues habían varios vendedores de distintas cosas y yo vendía queso y vendía mis bolsas plásticas. ¿A queso cómo llegaste? ¿De bolsa a queso? A queso fue por casualidad, porque un novio de una tía mía pues vendía queso y decía, mira, dame acá un queso de estos a ver qué tal sale. Y bueno, lo tenía como complemento del tema de las bolsas plásticas, pero vendía eso. O sea, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando me gradué de ingeniero, sí, entonces mi primer salario era lo que decía pues la tabla del colegio de ingenieros y tal y qué sé yo. En aquel momento eran 6.000 bolívares. Da igual la cantidad, ¿no? Eso era el equivalente a $800 o $900. Vale. Si yo cobro mi primer salario, le digo a mi mamá, vamos a ver. Hace 3 años yo me ganaba esto y trabajaba un rato por las tardes y los sábados por la mañana. Así que no estamos haciendo nada. Esto no es tan bonito como... ¿Qué pasó con aquel negocio de las bolsas? Porque... No, tenía que hacer la tesis de grado. Yo adelanté la tesis de grado y la hice en el 4º año de la universidad, sí, en lugar de hacerla al final. Y la tesis incorporaba pasar un tiempo en el sitio donde estábamos haciendo el estudio, porque era un tema de vibraciones en máquinas y me tocó hacerlo en una refinería. Claro, no podía atender el negocio y estar aquí. Entonces le dejé el negocio al novio de mi tía y cuando volví ya no había negocio. Ya no había negocio. Y el novio de mi tía tampoco. Bueno, o sea que en tu caso se puede decir que el tema de emprendimiento venía un poco en el ADN, ¿o? Venía in vitro. Venía in vitro. O sea, yo cuando era niño yo siempre soñaba con tener una empresa. ¿Ah, sí? Te lo juro. ¿Te acuerdas desde qué edad? O? Desde muy niño. ¿Y eso venía de familia? O No, en lo absoluto. Mi papá fue un empleado y mi madre también. Dicen que mi abuelo fue un gran empresario. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hizo? Él tenía camiones. Cuando, claro, estamos hablando de la Venezuela cruda de 1920 o por ahí, y estaban haciendo carreteras y tal. Entonces ya mi abuelo tenía estaciones de servicio y tenía los camiones pues que llevaban agua. No sé qué más hacían allí en aquel entonces, pero él había sido un emprendedor y se vino yo creo que él es canario.
de origen canario, se fue allí a hacer esto y se casó con una mujer de allí, pues... O sea que durante la universidad empaquetamos bolsas, vendemos queso, luego nos vamos ya al mundo de la gran empresa, ¿no? No, de ahí, bueno, claro, de ahí me gradúo y me voy a trabajar con Nestlé. ¿Con Nestlé? Sí, muy interesante, de verdad que una formación... ¿Qué habías estudiado? Yo estudié ingeniería mecánica. ¿De acuerdo? Y pues, bueno, ahí las carreras son distintas, o sea, el sistema allí es más parecido al americano que el sistema de aquí. Y claro, muchas de esas carreras ahora es que existen aquí por el Boloña, pero por ejemplo, cuando yo llegué no me daban reválida. ¿No te convalidaban? No, porque mi carrera aquí no existía. Ingeniería mecánica, ¿eso qué quiere decir para entenderlo? ¿Tiene algo que ver con alimentación o nada? No, en lo absoluto. O sea, ingeniería mecánica es la segunda ley de Newton pura y dura, la ley de acción y reacción. Okay. Entonces, en eso es que los ingenieros mecánicos los ingenieros aeronáuticos son una variante de los ingenieros mecánicos, los aeroespaciales son una variante de los ingenieros mecánicos. ¿Y había alguna línea? Navales, y entonces los mecánicos, o sea, estudiamos pues mecánica, o sea, resistencia de materiales, mecánica de fluidos, este tipo de cosas. O sea, es una base para... O sea, que el tema alimenticio te ha venido desde jovencito, pero no tiene nada que ver con los estudios. No tiene nada que ver con los estudios. Cuando yo me gradúo empiezo a trabajar allí y claro, empiezo en una empresa de alimentos, pero fue una casualidad porque pude haber entrado a trabajar con el Metro de Caracas, que estaba captando mucha gente, o con las empresas petroleras, que es lo normal en Venezuela. Pero bueno, yo fui a los lácteos y muy interesante porque, bueno, el tema industrial se aprende un montón de mil cosas allí. O sea, nosotros nos entrenaron para dirigir el departamento técnico, pero dentro del programa de formación entrábamos desde abajo. Entonces me tocó pasar por todos los departamentos, desde estar con el tío allí mirando a las vacas, en el departamento, en el laboratorio haciendo pruebas, en fin, hasta que al final yo termino en mi departamento. De ahí me cambian a otra planta y después me cambian a otra planta porque nos rotaban. Éramos 3 ingenieros que entramos en ese grupo. Nos rotaban por todas las plantas para quedar como comodines en caso de que hubiese una vacación o que hubiese que resolver algún problema, o desde la oficina principal, como conocíamos a todo el personal y conocíamos la operativa de cada una de las plantas que eran distintas, pues era para nosotros muy fácil ayudar a resolver problemas o desarrollar proyectos o saber llegar allí y hablar con las personas correctas. Pues estuvo muy bien. Entiendo, luego iremos a ello, que de esos años sacaste mucho conocimiento que te ha sido realmente útil en tu último emprendimiento. Claro, es que yo de ahí me moví a Cárnicos y entonces trabajé en un edificio industrial de Cárnicos donde pues entran las medias reses y salen hamburguesas por el otro extremo. ¿Cambiaste de empresa o dentro de...? No, en otra empresa, Yo después de ahí, o sea, ya llegué a un punto que era un tope y no sé, yo quería hacer otra cosa. Me cambié a otra empresa que bueno, también pagaba más dinero. Y trabajé en esto en Cárnicos. Allí fui gerente de mantenimiento y gerente de ingeniería. Pero lo que hacíamos era eso, un edificio refrigerado y carne por un tubo. Entraban vacas vivas y salían hamburguesas. No. O sea, entraban las vacas en canal y es impresionante porque entran las vacas en canal y hay una serie de carniceros allí en una sala a 1 grado con los cuchillos y tal, separan todas las piezas, va a salir el hueso por un extremo. Y esto pasa a otra banda transportadora donde hay otros que sacan piezas más pequeñas y todos los recortes se utilizan. No se pierde nada. Cadena de producción con vacas. Sí, una cadena de producción pero con vacas. Y de hecho había una cadena de producción más interesante porque era super premium, donde hacían aquellos cortes que sirloin steak y no sé cuánto. Sí. No sé si un español, Gorbachev, me acuerdo. Sí. Muy bueno, además que era muy interesante. Él era muy callado y no enseñaba a nadie de lo que hacía. Y, pues, cortaba sus cosas él mismo, unos trozos de carne así inmensos. Alguna vez hacíamos una cena y le decíamos, oye, véndenos una cajita de aquello que tú cortas. Fue buenísimo. Y de ahí me cambié a cervecería. ¿De acuerdo? Claro. Pero en el intertanto de uno a otro, pues puse una pequeña empresa de construcción. Te iba a preguntar que digo, hay muchos años sin emprendimiento, no es así. No es así. En el intertanto puse una pequeña empresa de construcción con el novio de mi tía. Porque el novio de tu tía conocía de construcción. Conocía de construcción. Hay como yo, que me encontré a un socio y me metí en construcción. Y bueno, ahí no me fue tan bien, pero tampoco perdí dinero. Pero tampoco me fue tan bien, pero aprendí muchas cosas. ¿Te metiste ahí porque este hombre te dijo que era una buena idea? Porque era una buena idea. Entonces, por alguna razón, escuché, oye, mira, que vamos a hacer aquí eran unas casetas para unas oficinas y unas cosas. Y bueno, ¿dejaste el puesto en la cárnica? Los fines de semana. No. Esto era los fines de semana. Era en paralelo. Entonces, yo contraté a la gente para hacer aquello. Yo lo que hice fue el proyecto en mi casa.
No. Y el proyecto lo presenté, nos ganamos el contrato y entonces empecé a trabajar con ellos. Pues le decía más o menos y él era pues el capataz, el jefe de obra y él se ocupaba de todas las cosas. ¿Y qué no salió bien? No fue que no salió bien, sino que terminé y cuando hacía las cuentas yo... No había... No valía la No pena. salían los números. Entonces lo dejé, pero fue mi primera empresa registrada y todo. ¿Ah, sí? Sí, mi hermano pequeño era el socio porque después yo fui a Venezuela, estaba mirando unos papeles y yo decía, joder, mira esto. ¿Aprendizaje de aquello? De aquello, pues no, fíjate que no saqué ningún aprendizaje, o sea, tenía que dedicarle más tiempo a aquello, o sea, sí aprendí de manejar un poco el personal, de compras, Sí. ventas, proyectos, presupuestos, facturas, de que se tardan en pagarte y todo eso. ¿Pero qué hubiese hecho distinto? ¿Crees que había manera de haberlo hecho funcionar o realmente...? Yo creo que era muy jovencito y estaba más dedicado a otra cosa que a eso, o sea, si yo le hubiese puesto realmente el corazón a lo que estaba haciendo, me hubiese ido mejor. Vale. Si a lo mejor lo hubiese dejado. Que lo hice después. Porque cuando trabajé en cervecería estaba en el departamento de ingeniería. Sí. Y nosotros manejábamos todos los proyectos de ampliación de la planta cervecera. Entonces, claro, ahí conocí contratistas y yo decía, bueno, vamos a ver. Si yo gano esto y este gana aquello y yo le tengo que decir todo el tiempo qué es lo que tiene que hacer, pues bueno, ¿qué tal si yo me hago contratista? Pues y eso hice. Sí, yo digo, no, me voy a hacer contratista y tal. De la empresa cervecera viste que los proveedores... Que mis contratistas, Sí. porque claro, nosotros éramos una unidad de proyectos dentro de la cervecería y nuestros clientes eran las unidades de producción. ¿Qué hacíamos? Y bajábamos al terreno, pues nos entrevistábamos con ellos, veíamos cuáles eran las necesidades, preparábamos el proyecto, pues lo presentábamos, buscábamos el financiamiento, hacíamos todo el proyecto, o sea, de pe a pa. Sí. Desde la detección de problemas con el cliente final, que era la unidad de operaciones, hasta la entrega llave en mano a ellos proyecto. mismos, pasando por todo el círculo de proyecto, contratación, financiamiento, pago, etcétera, etcétera. O sea, realmente o sea, profesionalmente fue muy enriquecedor porque conocí, o sea, todo el ciclo del proyecto de extremo a extremo y lo viví. Yeah. Entonces, claro, cuando yo me retiro de allí, porque no, el cuento es que queríamos ampliar esta planta. Entonces mi jefe se va de vacaciones, de baja, ya no me acuerdo. Entonces yo era el líder del proyecto y yo había visto todas las alternativas. Y claro, cuando viene la presentación a los accionistas principales, él no está. Y bueno, me toca a mí hacer la presentación. Y yo sabía que el proyecto era un no-go. No-go. Era un no-go. Y entonces pues no me quedó más remedio que presentarlo tal cual. Se les expliqué pues que era toda la fase del proyecto, todo lo que habíamos analizado, qué necesitábamos, qué teníamos y qué no teníamos. Y entonces pues les hice ver que, si bien es cierto, conceptualmente parecía sensato, en la práctica era inviable. Entonces, claro, pues, todo el ruido. Entonces le digo, pero espera, nosotros teníamos otra planta en otra ciudad. Digo, a sabiendas de esto, con mi compañero de allí, pues hicimos este análisis en paralelo y mira, esto lo podemos llevar ahí, esto lo podemos llevar aquí, esto lo podemos llevar a otro. Claro, y se podía hacer todo allá y resolvía una cantidad de problemas. Entonces, o sea, si bien es cierto que la idea aquí no funcionaba, en el otro sitio iba de perla. Y bueno, lo que sucedió es que al final tomaron esa decisión, fueron para allá. Yo me acuerdo que uno de ellos me pregunta, bueno, ¿y qué hacemos con todo este edificio? Y yo, pues, no sé, es un centro comercial. ¿Y eso sucedió. Eso sucedió. ¿Y tu jefe, cuando volvió, le hizo gracia o...? Mi jefe me quería ahorcar. Te quería ahorcar, ¿no? Se quedó sin planta. No, resulta que mi jefe estaba en una conexión un poco extraña con los contratistas. Ya. Y entonces... Entendido. Se quedó sin conexión. Se quedó sin conexión. Bueno, entonces hemos pasado ya por... Sí. Claro, entonces ahí, como la planta la iban a cerrar, pues sencillamente me retiré y me hice contratista. Entonces, claro, yo me acuerdo que mi salario eran 60.000 y firmé un contrato de 1 millón. ¿De acuerdo? ¿Contratista de qué? Que creo que tú ibas a... Claro, me hice contratista de una clínica. Y entonces, como mi especialidad siempre habían sido los proyectos, pues al final ellos tenían un problema, tenían que cambiar toda la red de tuberías dentro de la clínica, pero no sabían cómo. Entonces yo ya había hecho algo parecido y le digo, oye, ¿qué te parece si hacemos toda la red de tuberías por fuera del edificio? Y lo hacemos de una manera artística, todo muy ordenado, todo muy bonito, pegado de las paredes, pintado de colores. Y además todo creativo. Eso. Sí, más creativo. Y entonces me dice el dueño de la clínica, sí, como el Centro Pompadour. El Pompidou de París. Sí. Claro. Y bueno, y así lo hicimos. Estuvimos trabajando en la clínica casi 2 años.
¿Le hiciste toda la red de tuberías por Toda fuera la red de tubería, desde el punto de toma de agua en la calle hasta el último grifo en terapia intensiva. Ostras. Qué mérito, ¿no? Si no, el proyecto fue extraordinario. ¿Ese fue tu primer proyecto como contratista? Ese fue mi primer proyecto como contratista. ¿Y de ahí? Claro, ahí pues hice tiritos aquí y allí, Sí. pero vino una crisis en Venezuela y entonces cambió la paridad de la moneda. ¿En qué año estamos, más o menos? ¿Lo situando? Estamos hablando en el 92 o por ahí. Entonces hubo una crisis y cambió la paridad de la moneda y entonces, claro, yo había hecho todo mi trabajo a una paridad X, tenía algunas deudas en dólares y cuando me hacen el cambio de paridad, pues simplemente me reventaron. Ostras. Me reventaron porque, ¿De un día para otro? No, es que todo lo que cobraba no me daba para pagar lo que debía cuando la deuda tenía en que haber dólares. ganado. O sea, si hacías el cálculo en bolívares, o sea, había tenido un margen positivo, lo había hecho bien. Oye, finalmente había aprendido a hacer las cosas, pero eso ¿Eso en este proyecto de tuberías o en uno posterior? en ese proyecto de la clínica, al final. El cierre. Porque, claro, ya veníamos de un año, ¿vale? Sin problema, todo maravilloso, qué alegría. Me había casado, ya creo que ya tenía un hijo, pero el año siguiente, Ostras. muerto. ¿Y qué haces? Pues vuelvo a la ingeniería. ¿Vuelves a buscar trabajo en empresa? Sí, vuelvo a buscar trabajo en empresa y entonces cuando realmente comienza mi carrera dentro del tema de proyectos. ¿Qué industria en este caso? Estamos en el 97, me fui a trabajar offshore. Aquí ya es temas petrolíferos. Petrolero. Ya después no me salí de la línea petrolera. Ahí entras ¿Cómo pasas de temas alimenticios a de repente dar el salto por un tema económico? Bueno, No, fíjate que, o sea, parcialmente, o sea, por un tema económico yo tenía que pagar todas las deudas, ¿ok? Yo me tomé 4 años en pagar las deudas de la quiebra aquella. vale. O sea, que se dice fácil, ¿no? Pero no es tan fácil. Y yo tenía mucha experiencia en proyectos, lo que no tenía, y tenía mucha experiencia industrial, ¿Y en lo que no tenía conductos? era experiencia en petróleo. Sí, pero bueno, que al final el petróleo bueno, que tenías Sí, un montón de experiencia mecánica, de temas de instalaciones. Claro, entonces me tocó aprender un poco, pero no tanto. Entonces, trabajando offshore, yo era un enlace entre Shell y el contratista. Entonces, básicamente lo mismo que ya había hecho, o sea, era ir allí, detectar cuál era el problema, analizar las alternativas, ir a la mesa de diseño, presentar una propuesta y hacer la construcción. O sea, ibas Al lago de Maracaibo allí, vale. A plantas petrolíferas que estaban en plataformas, tal cual. en plataformas. Eso debe ser muy guay, ¿no? Es muy interesante. Es ¿Llegas muy ahí interesante. en helicóptero? No, en unas lanchas grandes. Entonces, claro, vamos a ver, el taxi me iba a buscar todos los días a las 5 de la mañana. Vale. Teníamos que estar en el muelle para estar a las 7 de la mañana en la plataforma. ¿Ibas cada mañana ibas a la plataforma? Sí. Ah, sí. O sea, yo en la pasaba plataforma? una semana en el agua y una semana en la oficina. Claro, y en la plataforma se puede dormir. En la plataforma se puede dormir, pero yo no me quedaba a dormir. Qué curioso. Porque sí, o sea, ahí no cabe todo el mundo. Entonces, ellos tienen un flotel, ¿Vale? o sea, un barco allí, pues tampoco es que era una maravilla, no vais a Ah, creer. la gente duerme en el barco, no duerme en la plataforma. No duerme en la plataforma. De acuerdo. O sea, no tiene un hotel, tiene eso, tiene un flotel. Yo preferí irme a dormir a mi casa que quedarme allí. Era 1 hora de camino. Lo que pasa es que allí hay un fenómeno bien curioso en la tarde. Entonces, si no te vas antes de las 5 o de las 6, hay unas mareas Que no allí te puedes tremendas. ir. Ya. Y después empiezan los pescadores, que también eran medio bandidos, a colocar las redes. Ya. Porque la intención es que le enredes la red Ah, ya tienes que para pagar. ellos cobrarte. Claro. Ah, sí. Entonces, allí había que ir con mucho cuidado. De acuerdo, entonces te pasas al mundo Al mundo del oil and gas. del gas. ¿Y ahí cuánto tiempo estás? Allí estuve 1 año. Después de allí estuve en distintos yacimientos haciendo distintos tipos de trabajo, pero no dejé el oil and gas hasta que me vine aquí. España. Claro, ¿Año? lo que pasa es que allí me hice autónomo, y como hoy. ¿Trabajas como autónomo para diferentes...? Claro, siempre trabajé como autónomo. Entonces yo lo que trabajaba era con un contratista principal que tenía muy buenos contactos, entonces tenía proyectos en todas partes. Entonces para mí eso fue una gran ventaja. Pese a que ahora era independiente y no tenía personal, pues seguía siendo empresario. Sí. Y estaba bien, bueno, siempre había que negociar contratos, pasar las facturas, esperar a que te pagasen, pues todas estas historias. Pero digamos que me mantenía dentro de mi elemento. O sea, yo no sé ser empleado. Es buena industria. En cuanto a remuneración, no es mala industria, ¿no? Claro, ahora no tanto. Ya, en su momento. Ahora no tanto. Las tarifas han caído bastante. Bien. O sea, y cuando en ese momento era un boom. O sea, la tasa de peligrosidad
por estar en Venezuela era una cosa así como $450. Entonces, los que trabajaban conmigo con Shell, que eran holandeses, pues además de su salario y todo esto, $450 ellos al día recibían $450 al día por estar allí. en Venezuela. ¿Qué años son estos? Te estoy hablando del año 97. Ahí ya Venezuela se pone que se complica. Se complica más. O sea, ya no había ganado el Chávez, pero ya los gobiernos se habían deteriorado bastante. O sea, sin meterme en política, un poco lo que está sucediendo alrededor del mundo. O sea, que los grandes partidos se enquistan y no permiten que las generaciones de relevo entren. Entonces el propio partido va declinando, va haciendo las cosas mal y bueno, tú lo vas viviendo como ciudadano. O sea, Venezuela es un ejemplo cristalino, ¿no?, de cómo se puede destrozar un país. Tal cual. Entonces, pero ha pasado allí, está pasando en los Estados Unidos, está pasando aquí, en Europa en general, o sea, con sus matices, pero realmente los partidos pues simplemente son un cáncer y no hay forma de resolverlo. Entonces, ¿cómo son? ¿Pasa los siguientes 15 años en...? No, yo me fui de Venezuela en el año 2007, pero realmente en el 2005 es cuando digo, bueno, ya, Chávez había ganado. Chávez ganó en el 97, en el 98, no recuerdo. Claro, tuvimos un periodo de luna de miel. Allí cayeron un poco mis proyectos y me volví a ser contratista. Y firmé un contrato extraordinario. Yo era el local subcontractor de Foxboro, que es una empresa de instrumentación y control. O sea, ellos en su momento aunque son una empresa de instrumentación, tienen muchas instalaciones mecánicas porque son gabinetes. Estos gabinetes hay que llevarlos, hay que nivelarlos, hay que instalarlos, anclarlos, poner los cables, pero no tienes que ser un especialista en el tema para hacer ese trabajo. Y además esto había que hacerlo en sitios remotos y claro, mi experiencia de haber estado en todos esos lugares me daba una ventaja. Además que mi cuñado trabajaba ahí. Entonces, cuando ellos buscaron a él, dije, oye, habla con mi cuñado, que él ha estado haciendo todas esas cosas, ha vivido en todos esos sitios. Y pues conversamos, llegamos a un acuerdo y estuve trabajando como local subcontractor varios años y me iba súper bien. Bien. O sea, ¿y qué fue lo que te hizo? ¿Dónde estuvo el punto de inflexión para que decidieses? No, el punto de inflexión ya fue el tema de la seguridad personal y la política. O sea, la seguridad personal en Venezuela cada vez fue más, o sea, fue en declive, o sea, la probabilidad de que te asaltaran o que te matasen por ahí por la calle era muy alta. ¿Años? ¿Principios del 2000? Estamos hablando de principios del 2000. Ya, o sea, venimos en un declive desde los 90, ya pasado el 2000, pues se pone la cosa muy, muy mala. Y además de todo el ruido político del Chávez y el tema del siglo XXI y todas estas historias, que yo no comulgo con ellas. Entonces, digamos que la suma de ambas cosas nos colocaba en una desventaja. Yo me acuerdo que un día hablando con mis padres le digo, oye, yo tengo que proteger a mis hijos. Y la única forma de protegerlos es sacarlos de aquí. Yeah. Claro, no los puedo sacar de cualquier manera. Entonces empecé a buscar maneras de irme fuera y me vine aquí. Bueno, me fui a los Estados Unidos primero y después me vine aquí a trabajar con Técnicas Reunidas. ¿Desde allí buscas trabajo aquí? ¿O vienes aquí y buscas trabajo? Me contactan ellos a mí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y me hacen una entrevista, me hicieron una oferta que no me convenció mucho, pero bueno, al final la tomé. Y me vine yo delante y mis hijos vinieron detrás. Sí. Allí pues trabajé con ellos un par de años. Sí. Pues, ¿año 2005? Estamos hablando del año 2007. 2007 ya, de acuerdo. Ya estamos hablando del año 2007. Yo había cerrado la empresa porque ya había tomado otra decisión. Y entonces me asocié con una consultora de ingeniería, pero que finalmente es con quienes hago el contacto para venirme aquí. Entonces, bueno, seguía bajo mi esquema de freelance. Vale. ¿Tú llegas aquí, trabajas para Técnicas Reunidas en modo freelance para ellos? Con ellos trabajé como empleado. Para ellos trabajé como empleado un par de años y después me volví a ser freelance. No te gustaba mucho estar en nómina. En general a la gente le gusta la nómina y al final de mes, a Luis no. A mí no me gusta, me gusta la adrenalina. Ya veo, ya. Ya veo. Quizá por eso me gusta el ciclismo en montaña. Ya. Porque me gusta riesgo aplicado a... Totalmente. Entonces, 2 años de nóminas, 24 nóminas, ya no puedes más. Ya no puedo pero más. montas por tu cuenta y ¿qué haces? Claro, me fui a apoyar a una empresa pequeña que resultó haber sido un gran error porque el tío era un tramposo, pero bueno, que no viene al caso. Desafortunadamente su proyecto era buenísimo, pero era un desordenado y un tramposo y bueno, así no podemos llegar a ninguna parte. Entonces lo dejé y ahí sí me fui fuera.
Entonces ahí contraté con una empresa francesa y me fui primero a los Emiratos Árabes, de ahí a Corea, Arabia Saudí, empecé a dar vueltas. ¿Sector oil and gas? Sector oil and gas. ¿Y te vas como freelance de proyectos? De megaproyectos. O sea, estamos hablando de proyectos muy costosos, 20.000 millones de dólares y cosas así. Entonces, normalmente yo tenía responsabilidades con el equipo de proyecto en una o dos unidades. O sea, estamos hablando de inversiones del orden de 4 o 5 mil millones de dólares. ¿Y estos son proyectos que te vas a lo mejor 5 meses a...? No, te vas 2 años. 2 años. ¿Con la familia cómo haces? La familia se quedó aquí. Mis hijos se quedaron aquí. ¿Te vas y vienes cada...? Claro, yo venía cada vez que podía. O sea, en esos primeros proyectos fue complicado, pero después estaba en Europa. Entonces, son 2 horas de avión. Cuando estuve en Bélgica o en Milán era bien manejable. También estuve en Portugal. Ostras, ¿a qué te recorriste? Sí, no, recorrí. Bueno. Recorrí, pero en el 19 dije ya. Realmente en el 17. O sea, tiras como casi 10 años en proyectos en diferentes países. Entonces, allí me quedé y le dije a con los que estaba trabajando, le dije, si tienes un proyecto en Madrid, con mucho gusto, pero ya yo de viajar, ya he copado el cupo, ya acabé el cupo. Y puse una tienda de ropa con mi hijo, con este mismo. Teníamos una camisería súper chula ahí en el barrio de Las Letras. ¿Camisas a medida? Estampadas. ¿A medida? No, camisas estampadas, las más irreverentes que te puedas imaginar. ¿Playeras estas de...? Sí, hawaianas. Pero era divertidísima la tienda. Primero, porque era muchísimo extranjero el que iba allí, además de mucha gente alternativa, cantantes, artistas. Era muy divertido. ¿Cómo llegas a esa idea? ¿Cómo llegó esa idea? Fíjate que no es tan complicado. O sea, mi pareja en toda la vida se ha dedicado al textil. Y entonces ya tenía esta tienda pequeña que, se inundó. Y en el intertanto que se inunda y la están reparando, ella consigue una tienda más grande, que era justo lo que ella quería. Entonces te queda pequeña, ¿no? ¿Qué dices? Entonces esta tienda era pequeña. De hecho, es como este local. Sí, unos 20 metros cuadrados o por ahí. Y entonces ella me dice, bueno, ya que tú estás buscando que Andrés haga algo, pues yo había viajado con ella varias veces a comprar ropa, pero ella era la que compraba ropa, yo iba de acompañante. Entonces me dijo, ¿puedes hacer algo que se hace? Yo digo, coño, sí, vamos a poner unas camisas. Pero fue un experimento, resulta que el experimento nos encantó, porque era muy, muy divertido. O sea, el trato al público, la gente que iba a visitarnos, la tienda. ¿Y las camisas playeras en mitad de Madrid? Sí, y no te imaginas lo que se vende. Mira, me acuerdo que compramos una camisa por probar, porque no sabíamos si iba a gustar. Y eran puros simbolitos del Kama Sutra. Pues todo el mundo tenía que hablar con la gente. Ya, esa la puedo imaginar. No, pero a la gente le encantaba. Es más, al final un tío se la lleva, el que daba muy justo decía, no, pero es que yo me la tengo que llevar. Y se la lleva. Y así, pues mira, teníamos 1000 cosas, accesorios, pajaritas de madera. ¿Montas eso con tu hijo? Conmigo. Vale. Y después mi otro hijo se junta y entonces ahí trabajábamos los 3. ¿Los 3? Hacíamos los 3 turnos. Yo estaba de sabático ese año. Estaba hasta aquí de lo oil and gas. Y me tomé un sabático. Bueno, pues el sabático para ti es montar una tienda de ropa. Bueno, un sabático para mí es no trabajar en oil and gas. Entendido. No. A ese nivel al que yo trabajaba hay muchos egos. En el tema de oil and gas dices. Sí, en el tema de oil and gas. O sea, estamos hablando de muy alta gerencia. Yeah. Entonces ahí los egos son muy duros. Entonces el ambiente es áspero. Yeah. El ambiente es agradable, áspero. ¿no? Vale, tú puedes tener ahí tu título de asesor y tal, y consultor, y tienes una buena oficina, pero el ambiente es muy turbio. Yeah. Tienes prebendas ahí, la secretaria, y tienes comida todo el día. Pero llega un día en que ya eso no te llama la atención para nada. Para nada, o sea, ya te pesa más el día a día que otra vez una reunión con el tío qué pesadilla. Sí, va a decirle lo mismo, o sea, vamos a ver, yo soy un consultor y cuando tú eres un consultor es como un médico. Sí. O sea, tú vas y le sugieres, oye, mira, yo he analizado todo esto, he visto lo que hay aquí, he visto lo que hay, he visto lo que dice el contrato, he visto las posibilidades que tenemos en sitio. Oye, si nos vamos por aquí, pues nos ahorramos tanto, si nos vamos por aquí, pues nos va a costar un poco más. Sin embargo, técnicamente hablando, pues la solución está entre medias. Pues mira, estamos hablando de este órgano, claro, estamos hablando aquí de muchos ceros, ¿no? Y son decisiones que no son fáciles de tomar, pero tú le dices, pero por ahí no te vayas. Llega el contratista y lo envuelve y lo convence de que por ahí, le digo, mira, te he dicho que sí, porque es que ya lo hicimos en un proyecto y nos pasó esto. Si te vas por ahí, pues tienes este y este riesgo, pero tú mismo, ¿no? Claro.
después que has hecho esto muchos años, llega un punto que te aburre. Estás cansado. Vender camisas a turistas. Entonces, prefería irme a vender camisas a turistas y estar ahí el sábado echándome risas que no veas. ¿Qué sucede con la tienda? Vino el COVID. Joder. Desafortunadamente vino el COVID y la ¿Estaba funcionando? La tienda estaba funcionando. Siempre. Sí, la tienda, de hecho, la tienda funcionó muy rápido. Sí. Funcionó muy rápido. O sea, es verdad que yo metí un dinero allí para comprar todo el inventario, pero digamos que el retorno estaba bien. Me lo ¿Qué hacías? pagaba. ¿Comprabas a fábricas en extranjero? Sí, yo me iba a India y a Tailandia y a unos fabricantes españoles. ¿Te ibas a India y Tailandia a comprar? A comprar ropa. Así fue como empezaste, dijiste. Sí, tal cual. Voy a llenar esto de camisas chulas. No, pero ya yo había visto cosas cuando estaba afuera. Vale. Entonces, cuando empezamos a hablar de este tema, o sea, mi pareja y yo, ¿Coges un vuelo? Entonces, no, en ese viaje que yo no compré nada, o compraría alguna tontería, ya yo miré. Fuiste cogiendo proveedores. Cuando estaba con ella en los edificios estos que son unos centros comerciales, pero son edificios. Entonces ya yo me separaba un poco, daba una vuelta, miraba ahí en la sección de caballeros que había, tal. Y entonces al final vine con la idea de las camisas que me parecía que era lo más fácil. Además que no lo había visto. O sea, todo lo que había era vintage, pero no había nada nuevo. Y dije, bueno, nos ponemos con una cosa nueva. ¿El COVID os pega? El COVID nos pega porque cuando tú analizabas el extracto de tarjetas de crédito, el 60, el 70% eran tarjetas de crédito del extranjero. Sí. Y el otro porcentaje eran nacionales. Entonces nosotros sabíamos que nuestro cliente tradicional era el extranjero, Sí. no el local. Nada que, vamos a ver, habían chicos que llegaban con las novias, sí, ponte esto. Y decía, pero no, yo esto no me lo voy a poner. Y otros, por ejemplo, con los pañuelos y los fulares. Estos colores tan bonitos, esto lo usaba mi abuelo, pero mi padre no se lo pone. Bien. Entonces, ha habido eso, y claro, con el quiebre que nos da, el COVID, lo que hicimos fue cerrar la tienda y la colocamos en este local. ¿La tienda la trajiste aquí? Sí. Porque esto acá lo habíais comprado. Este local lo había comprado. ¿Por el camino lo compraste? Lo compré 10 años antes de eso. Como una lo compré en el 14. Oportunidad inmobiliaria. Sí, tenía un dinero y decía, mira, voy a hacer una inversión. Empecé a buscar, pero yo tenía claro que quería un local que tuviese salida a la calle. Para lo que en el futuro pudieses querer montar. Inicialmente pensé en hacer unos apartamentos de estos turísticos. Dije, pues mira, hago dos, uno pequeño y uno grande. Pero bueno, al final nos quedamos nosotros. Bueno, mis hijos se quedaron a vivir aquí. En el intertanto, mientras yo estaba yendo y viniendo. Y después pusimos la tienda aquí y nos mudamos al apartamento en Las Tablas. De acuerdo. ¿Traes la tienda aquí? Pero la tienda no tiraba. Aquí no. No, es que no. esta zona, claro, esto es Chamberí. Chamberí es mucho menos turístico. Claro. Por aquí, americanos que vengan a comprarse una camisa. Claro, pero, o sea, yo, básicamente por darle un oficio a él estaba contento aquí nos juntábamos los tres, o sea, mis dos hijos y yo, pues, teníamos la tienda abierta un sábado, nos íbamos atrás, nos hacíamos el almuerzo, si llevábamos una vida, pues, tranquila. Igual estaban los ingresos del oil and gas, pues, realmente no teníamos ¿Pero ningún tú todavía sigues haciendo cosillas para el...? Sí, no, yo trabajaba a tiempo completo, ¿Ah, sigues trabajando a tiempo? Sí. No, a tiempo completo, casi completo. 40 horas. ¿Hacías tus...? Hacía mis 40 horas Parece que te tomaste un año sabático y volviste. y volví. O sea, montaste la tienda y luego volviste y luego compaginabas la tienda con el oil and gas. Sí, hasta mayo del año pasado que ya me retiré totalmente. De acuerdo. Ahí me retiré de la ingeniería. De acuerdo, entonces llegas hace un año que es el 24, que ya dices, no quiero más oil and gas en mi vida. No, ya no quería oír la gas en mi vida hacía tiempo, pero bueno, Bien. había que cumplir con las obligaciones y... ¿Tú crees que volverás? ¿Al oil and gas? No lo sé. No te apetece, pero si a lo mejor en algún momento... Depende. Ya. Depende. Hombre, es un plan B fácil, ¿no? Es decir, que si en un momento dado necesitas, para lo que sea, pues oye, el negocio está un poco flojo, necesito darle un empujón, o tengo un periodo de transición, es una palanca, pues no hay tanta gente que sepa lo que tú sabes y que tenga... Claro, pero, o sea, lo que yo quisiera es escribir un libro del tema, porque bueno, después de tantos años de desarrollar una carrera en un área muy específica, que es el layado de plantas industriales. O sea, mi trabajo era decir dónde poner qué. O sea, porque vale, tú ves allí una cantidad de estructuras metálicas, tuberías y máquinas, pero tú dices, bueno, ¿y esto cómo se organiza? Pues hay toda una metodología detrás. O sea, hay todo un análisis. Básicamente es un análisis de riesgo. Tú asumes que va a haber un incendio o va a haber una explosión.
Entonces, en función del incendio y la explosión, los vientos y los espacios disponibles, entonces tú vas haciendo el Tetris de colocar las cosas para que en el caso de un evento mayor, el daño sea el mínimo posible. También tienes otros elementos que considerar de eficiencia. Pues, tú te interesa que los trayectos de tubería sean los más cortos posibles para hacer una planta económica. Pues, claro, después de tantos años de ensayo y error, pues finalmente lo hacíamos medianamente bien. Después de 250 explosiones. No, es curioso porque tú haces un diseño de algo y de repente 3, 4, 5 años más tarde estás caminando dentro de una planta y lo ves. O sea, si te viene la imagen a la cabeza y dices, joder, si era tan fácil. ¿Y por qué nosotros nos complicamos aquí? Porque enseguida como que vuelves a aquello y te das cuenta de que hay soluciones más eficientes, más sencillas. Entonces, claro, yo cuando ya llego al final de mi carrera, digo, mira, hay 50.000 maneras de hacerlo. O sea, yo te sugiero esta, pero tú mismo. Porque de las que he visto, esta me parece a mí que es la más eficiente. ¿Y entra mucho el software en estos temas? Sí, pero no inteligencia artificial. Pero estoy seguro que lo has pensado. Lo he pensado. No tengo ninguna duda. Lo he pensado. Y otras cosas, pero sí es aplicable, porque por ejemplo, gran parte del trabajo de ingeniería a ese nivel es la documentación. La documentación es lo mismo, X, Y, Z, y entonces los clientes, porque yo he trabajado con distintos clientes, y no, el secreto industrial, mierda, si todos dicen lo mismo, todos hacen lo mismo y todos piensan lo mismo, aquí no hay secreto industrial, que tú lo dices así, él lo dice asado, pero todos los documentos son iguales. Bueno, entonces, volviendo para atrás, hace año y medio decides no más oil and gas, por el momento. Claro, y me dedico 100% a esto, que veníamos de una quiebra catastrófica. En ese momento a la tienda de ropa. Claro, no, ya cerramos la tienda de ropa y empezamos a dar vueltas. Entonces, claro... ¿Vender ropa cierra porque no está tirando aquí? No, yo hacía unos cursos, ya yo estaba haciendo cursos con mi pareja, estaba haciendo cursos de hacer tartas sin gluten y cosas sin gluten. ¿Por qué? Porque ella es celíaca. Porque ella es celíaca. Porque ella es celíaca, y entonces de aquello pues ya más o menos tenía una experiencia y el timing dio con que yo estaba haciendo un curso de, no me acuerdo si era hacer espagueti y estas cosas, pasta. Y hablando con el instructor, él comenta que él ayudó a no sé quién, que no tenía ningún conocimiento, a montar un obrador sin gluten. Y le comentó a Andrés, le digo, oye, mira, ¿qué te parece esto? Y dice, interesante, vamos a hablar con él. Y entonces le pagamos pues, su tiempo y nos sentamos con él una tarde. Y nos dibujó la idea, después nosotros lo discutimos, oye, ¿tú qué te parece? Pues sí, vamos a hacerlo. Claro, los números que nosotros vimos ahí no eran números, había que multiplicarlos por 3. El coste. El coste. Eso siempre. Eso siempre. Había que multiplicarlo por 3. Pero bueno, el hecho es que yo nunca tengo miedo a las cosas que hago y me arrepiento de las que no hice. Ya no lo has demostrado. Entonces decides meterte con tus hijos en un obrador sin gluten. De productos sin gluten. ¿Y qué productos, cómo defines el producto en el que entras? ¿Por qué no son espaguetis? Entonces, este hombre con quien habíamos hablado, pues con él contratamos la asesoría y la formación y todo esto. Y claro, él es un poco sota, caballo y rey. No es una crítica ni mucho menos, sino que, o sea, él a todo el mundo la estructura igual, te enseña a hacer pues pan, bizcocho, hojaldre, pues lo que encuentras en cualquier panadería o pastelería tradicional, pues te enseña la versión sin gluten y te sugiere que arranques, pues igual que los demás. Entonces tienes una panadería o pastelería pues tradicional, hecha con harina de trigo, pues tú tienes pues un espejo de aquello, pero con todo preparado con masa sin gluten. Abrimos, pues la primera semana fue un espejismo, porque claro, había habido una campaña de redes sociales y pues, había esta fila aquí afuera para entrar. Que yo no entiendo. ¿Cómo decís en qué producto meteros? ¿Cogéis un poco? No, él nos dice. Él os dice en qué producto meteros. Dice, tú haces esto, aquello y lo otro. ¿Montáis en ese momento? ¿Qué productos ofrecíais? ¿Qué productos vendíais? Pues mira, croissant, magdalena, napolitana, distintos tipos de pan, tartas, bizcochos. ¿Todo eso el día 1? Todo eso el día 1, claro. Estuvimos una semana entera trabajando solo para abrir. Claro, bueno, en el año 21 empezamos el proyecto. Tomamos la decisión a principios del 21 y arrancamos el proyecto en abril. La tienda abre el último fin de semana de noviembre. Pues claro, nos pilla el verano, en plena obra, y hicimos la demolición y ya hubo que esperar mes y pico para hacer cualquier otra cosa. Sí. Después no teníamos las ventanas
porque el herrero había ido a visitar a sus padres a no sé dónde y los habían bloqueado por el tema del COVID. Aquí me lo sé. Y entonces no podía volver. Y entonces todo estaba medio hecho. Entonces también eso nos retrasó un par de semanas. Otra cosa importante, la salida de humos era de asbestos. Yeah. Entonces teníamos todo listo, pero entonces introdujimos, hay que pedir permiso a la Comunidad de Madrid para hacer esto. Pues igual, se atravesó el verano y fueron, como 2 meses para recibir la autorización de un trabajo que duró un día. Sí, me suena. Entonces, todo esto sigue siendo en paralelo con tu trabajo de 40 horas en Oil and Gas. Vale. Mucho estrés. Créeme que era mucho estrés. Mucho estrés, bien. Entonces, ¿abrís ¿Cuándo abrís el obrador? Abrimos el obrador a finales de noviembre. Ahí me tomé unos días de vacaciones para asistir a la formación, estar en la apertura y bueno, cerramos el primer año, vendimos pues no sé, 10.000 euros, ¿no? Por ahí. Arrancamos el siguiente año, pues, catastrófico. Porque entonces ahí es cuando nos enfrentamos con la realidad. O sea, había muchísimas lagunas. O sea, el aprendizaje fue tan compacto y tan rápido, y además nosotros sin venir del tema de la panificación, pues había muchas cosas que no sabíamos hacer. Entonces, al final conocí a otro instructor y lo contraté 4 días más para que nos ayudase con nuestras dudas. Y realmente fue muy bueno. Son 2 estilos diferentes, a los 2 los aprecio, este segundo realmente conectamos mejor. ¿Quién lidera el proyecto? Porque tú estás trabajando prácticamente a jornada completa. Pero igual lidero el proyecto. ¿Sigues liderando? ¿Están metidos tus 2 hijos, tu hijo? No, está metido solamente él. Estaba él, una prima, un chico que conocía de Venezuela, que al final nos salió cabra o rana. Llámalo, no sé cómo se dice. Aquí hicimos rana. Rana. En fin. Y claro, el año siguiente, pese a que perdí dinero, fue un año muy interesante, porque fue un año de ensayo y error. Entonces colocábamos un producto, veíamos la respuesta del público, funciona, no funciona, colocamos otro, vamos cambiando. Yo creo que desafortunadamente es así, pero eso también nos costó dinero. ¿Y cómo llegas de ese...? Claro, ahí llegamos a la burger. Ahí es la burger. ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que os hizo? Casi al final del año es cuando llegamos a ese punto, porque habíamos hecho la brioche, pero no era como esta. Entonces, realmente esta brioche es una consecuencia del roscón de Reyes. O sea, es una variante del roscón de Reyes dentro del tema sin gluten. El roscón de Reyes funciona muy bien, ¿no? El roscón de Reyes a nosotros nos funciona muy bien. El problema es que se vende... solamente en una época del año, solamente 2 días. 2 días. Claro, entonces con esa fórmula logramos hacer un pan que gustó mucho. Y un restaurante que está por aquí muy cerca, me acuerdo que yo vi la cocinera, porque ya la había visto varias veces, se llevaba los panes, volvía, se llevaba 2 panes, volvía, se llevaba 2 panes, volvía. Resulta que la novia o la mujer del dueño es celíaca. Entonces la única forma que tenía de comerse una hamburguesa era venir aquí, comprar el pan y que le preparasen la hamburguesa. ¿Esa fue la semilla de...? Esa fue la semilla de todo esto. Entonces ellos vinieron a hablar conmigo y dicen, oye, mira, nosotros queremos hacer una línea sin gluten. ¿De pan de hamburguesa sin gluten? Sí, de hamburguesa sin gluten. Entonces, ¿nos puedes hacer el pan? Vale, y empezamos a trabajar con ellos. Trabajando con ellos, vinieron unos chicos con un proyecto. Nosotros queremos abrir una hamburguesería 100% sin gluten. Hemos probado el pan que tú les haces a ellos, pero lo queremos sin vainilla. Sin problema. Sin vainilla, sin problema. Y entonces empezamos a trabajar con ellos a fin de ese año. Entonces, claro, cuando nosotros arrancamos el 22 fue terrible, pero en el año 23 empezamos a crecer de una velocidad, o sea, muy rápidamente, a hacer panes de hamburguesa. Qué bueno. Entonces, de 60 panes o por ahí que hacíamos a la semana, terminamos el año haciendo pues 600 panes a la semana, que puede parecer mucho. Bueno, ya es una... Pero nosotros hoy en día hacemos 900 panes al día. 900 al día, ¿de acuerdo? ¿Y qué productos hacéis a día de hoy? Nosotros, después de 200 productos que probamos, porque la carta tiene 200 productos, hacemos solamente 4. O sea, nos quedamos con el brioche, que tiene 2 presentaciones, pero para nosotros es un solo producto, que es la burger. Entonces lo hacemos también en formato de perrito. Pero es exactamente el mismo peso, mismo todo, solamente que tiene otra forma. Entonces, para nosotros es un mismo producto. Tenemos 2 panes que los hacemos por pedido de los clientes. Realmente el pan representa el 1% de nuestra facturación. O sea, no. Es un proyecto que hacemos más por complacer a nuestro cliente que tiene esa necesidad que porque realmente nos dé algún beneficio.
Los pequeños. ¿Cómo llegas al pequeño? Vale, esa es una buena pregunta. Después de estos segundos que montan un obrador 100% sin gluten, llegan otros chicos que quieren hacer exactamente lo mismo. Ellos abren su obrador, de hecho tienen un restaurante, de hecho tienen 2 restaurantes, pero ellos tenían pequeños en una carta antigua y querían hacer pequeños. Siempre que venían yo les comentaba, bueno, mira, haz esto, haz aquello, prueba esto, haz así. Y finalmente me dice, oye, ¿qué tal si me haces una muestra? ¿Vale? Nosotros trabajamos ya en los Alberes, entonces empezamos a hacer pruebas, nos tardaríamos como un mes hasta tener una masa que nos permitiese enrollar el palito de queso, porque tiene que ser estable sin que se rompa. Entonces mi hijo, que es el doctor loco aquí, que es el que hace todo lo que todos es los I+D. ensayos, todo lo que es I+D, I+D suyo. es él. Entonces yo le digo algo, pero él siempre es el que termina haciendo las cosas. Logró hacer una masa bastante estable. Hicimos los primeros ensayos de pequeños y gustaron. O sea, ahí empezamos a fabricar pequeños. De acuerdo. Entonces, bueno, hoy en día, pues, con diferencia del segundo producto. O sea, nosotros hacemos 85% de nuestra facturación son hamburguesas y el 13% son pequeños. ¿Y dónde quieres llevar el proyecto? Pues mira, ahora tenemos que especializarnos. Ya un poco siguiendo lo que tú me has comentado, sí, tenemos que meter maquinaria. O sea, no nos queda más remedio. De hecho, estamos vendiendo el local para irnos a un sitio más grande, pero no porque necesitemos un sitio más grande para ya meter la maquinaria de entrada, sino para estructurar mejor nuestra dinámica. Bien. Porque estamos aquí pues muy apretados. Claro, porque esto era una tienda que se ha convertido ahora únicamente en obrador, ¿no? Sí, sí, es que esta era una tienda muy pequeña. Originalmente era una churrería y fábrica de patatas fritas, una cosa muy básica. Y esto era una vivienda. Entonces, claro, las personas que vivían aquí, a las que yo les compré, pues se lo tenían súper bien montado. Bien. Pero para esto que hacemos y a la escala que estamos trabajando, nosotros estamos haciendo 150, 200 kilos de pan al día. Bueno, de producto realmente, no de pan, de producto. Y no, esto es muy pequeño, es muy complicado. Entonces ahora necesitamos irnos a un espacio más grande, más organizado, que nos permita primero tener todas las cosas juntas, pues tenemos 2 locales y son gastos. Y resulta que nos está comiendo los gastos indirectos. Bien. Nos están golpeando mucho. Pues me parece súper interesante. Hemos visto que el emprendimiento lo llevas en la sangre. En sangre. Hemos visto que es compatible emprender y trabajar para otro. Hemos visto además que en tema de sectores has tocado prácticamente cualquier industria que uno pueda pensar, o unas poquitas. ¿Te parece si aprovechamos para ver un poco el obrador y que nos cuentes un poco el proceso para hacer pan de hamburguesas? Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Luis. Entonces, si quieres, el proceso para hacer un pan de hamburguesa, por ejemplo, o un pequeño, lo que prefieras. Bueno, y nos cuentas un poquillo. Aquí tenemos la oportunidad de ver los dos. Venga. Es como cualquier cosa que hagas en casa, pues mezclar harina, echarlas en la batidora y mezclar. Si hablamos de las brioches, que es lo que están haciendo ahora, entonces, bueno, nuestros baches son de 30 kilos y se mantienen en nevera. ¿Por qué se mantienen en nevera? Porque tú quieres que la masa te fermente cuando tú deseas que fermente, que ya veremos los fermentadores luego. Entonces, para retrasar la fermentación hasta que nosotros deseamos que suceda, mantenemos la masa a baja temperatura, porque las levaduras se activan por encima de los 25 grados. ¿Qué es lo que está haciendo aquí ahora mismo? Lo que está haciendo es, claro, cortando la pieza, o sea, para que tenga el peso adecuado. Que tengan el peso adecuado, 95 gramos aproximadamente, ellos pierden un 10% en la cocción para que el pan al final tenga 80 gramos. Entonces, como ves, el pan se amasa a mano, como se ha hecho siempre. ¿Y esa máquina qué hace? Esa máquina nos ayuda un poco. Es una emboladora, se utiliza en pizzería, que es para hacer las bolas. Claro, con la ¿emboladora? Sí, una emboladora, pero con la masa de trigo, básicamente con eso ya está hecho. Con esta no, esta masa todavía hay que darle un toque más. Y nos ha ayudado a reducir el tiempo de embolado básicamente a la mitad, lo que sí se aprecia. De acuerdo, o sea que el producto sin gluten al final es un poco más trabajoso a la hora de... Sí, es mucho más complicado porque es más hidratado, es más pegajoso. Se tiene que trabajar con aceite. Se pudiese trabajar con harina, pero el problema con la harina es que lo deshidrata. Y la hidratación también es un elemento importante en
en la panificación. Si está muy deshidratado, queda muy compacto, queda muy duro. Bueno, acaba de darle forma, ¿no? Sí. Entonces ahí lo que hace es aplastarlo para meterlos en estos moldes. De acuerdo. ¿Y del molde a...? Y del molde a la fermentadora. Entonces, vamos así, vamos a la fermentadora. Entonces aquí hay temperatura y humedad controlada. O sea, aquí se colocan pues todas las bandejas. Mira que ya estos están desde la... El tiempo de fermentación es aproximadamente 4 horas. Bueno. Todavía no está. Cuando la fermentación está muy activa, tú abres aquí y huele a alcohol. De acuerdo. Porque las levaduras cuando se activan pues producen alcoholes cuando consumen el azúcar. Y claro, los alcoholes por la temperatura se evaporan y tú abres aquí y te pega. No, pero es correcto. O sea, cuando lo suyo es que se supere toda la fase alcohólica y comience la fase ácida, y es cuando la fermentación es completa. De acuerdo. Por eso hemos medido que es aproximadamente 4 horas. Termina este proceso y ¿dónde va? Ok, de ahí ya va al horneo. Al horno. Ya de aquí va al horno. ¿Y el horno ya es el último paso previo a congelar empacar. o...? Sí, en nuestro caso empacar. Nosotros no congelamos. Y si alguien lo pidiese congelado, sería el momento de congelarlo al final. Sí, sería el momento de congelar. A ver, vemos los hornos. El horno no tiene mucho misterio, es un horno de tamaño industrial. Es un horno industrial, tiene pues todos los programas. Entonces, el horno es súper interesante, porque el horno te controla, además de temperatura, tú puedes poner segmentos, te controla temperatura, humedad, velocidad del ventilador, y en la humedad tú controlas cuánta agua le quieres agregar, el tiempo que le vas a agregar el agua. O sea, realmente los hornos como tal, o sea, son toda una ciencia. ¿Qué es lo más difícil de todo este proceso? Porque entiendo que hay un elemento crítico que es la fórmula, ¿no? Sí, la receta, ¿Sí? Para lograr que tengas los sabores que quieres y que la pieza pues se parezca a lo que... Pero el horno también es muy complejo, porque esto, o sea, tú necesitas darle una cantidad de calor para que la pieza se desarrolle. Pero como tiene ciertos elementos que son químicas, tú necesitas que las estructuras se formen, sí, y eso requiere un tiempo. Entonces no puedes hornear menos de cierto tiempo, porque si no pasa como cuando las tartas las sacan antes de tiempo, que se bajan. El pan sucede lo mismo, o sea, nos pasaba. Esto que ha sido mucho prueba y error. Mucho prueba y error. Al principio nos daba mucho coraje, porque tú veías el pan hermoso en el horno, cuando lo ponías ahí en el carro, ¡fum! Se bajaba. Horrible. Sí. Todo perdido a la basura. O sea. Oye, y cuéntanos un poco el tequeño. Vale. Es el producto, el último producto incorporado en el... Exacto. Entonces, el tequeño, claro, lo que te contaba del desarrollo ha sido lograr esa masa, que es así de delgadita, sí, y flexible suficiente, que permite enrollar el palito de queso. O sea, es un palito de queso enrollado por la masa. Mira, es un palito de queso, bueno, 2 palitos de queso para lograr llegar al... ¿Qué queso es? Esto es un queso latino. Este es un queso muy bueno, ¿no? Es un queso que tiene un punto de sal bastante alto. Esto es amor-odio, o sea, ¿te gusta o no? Entonces, realmente el tequeño como tal es muy simple, o sea, es simplemente el palito de queso que está cortado y envolverlo en la masa. Esto lo echas a la freidora y ya está. De hecho, tú lo tiras al aceite caliente y cuando flota, está listo. Y me decías que aquí las empresas que hacen esto en modo más industrial, digamos, lo que tienen son unas máquinas, ¿no? Que en realidad no enrollan. No. ¿Cómo hacen? Es bien interesante porque haces una pasta con el queso y tienes una pasta con la masa. Entonces son dos cabezales de inyección concéntricos. Entonces va saliendo la masa de queso por el centro, pero el resto viene como una cápsula por fuera. Entonces la máquina simplemente corta y pasa por una banda que tiene como unos dedos que le da esa forma. Unos rieles. Sí. Y entonces... O sea, que en realidad no hay nada enrollado, simplemente es, no una marca que simula el enrollamiento. Pero esto es la manera tradicional de hacer los tequeños de toda la vida allí en Venezuela. ¿Y tequeños sin gluten hay mucha gente haciendo en España? Oye, yo creo que no. Yo sigo diciendo que somos el único fabricante que los hace así, de la forma tradicional. Muy bien. ¿Algo que nos hayamos dejado que quieras aprovechar para compartir? Si alguien quiere encontrarte, ¿dónde te puede encontrar? Pues mira, nos pueden encontrar en casabrioche.com, nos pueden encontrar en vitadelyfoods.com. Muy bien. O en Primeros. En Primeros también. Pues muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Espero que las personas que ven el vídeo lo disfruten igual que nosotros. Yo espero que sí. Muchas gracias.